¿Qué tal? Hasta ahora hemos revisado varios conceptos importantes sobre los códigos detectores y correctores de errores, en particular los códigos binarios lineales de bloque. Hemos estudiado conceptos como el tamaño de la palabra de código, hemos estudiado conceptos como la distancia mínima de Hamming, el peso de una palabra, y hemos visto que la distancia mínima de Hamming de un código va a ser igual al peso mínimo encontrado en todas las palabras de código, exceptuando la palabra de todos ceros. También hemos visto que un código binario lineal de bloque puede describirse completamente por su matriz generadora. La matriz generadora es una base del código. Entonces, ¿cómo podemos escoger una matriz generadora si conocemos los parámetros del código? Hemos estado utilizando el código 7.4, el código de Hamming 7.4, para ejemplificar cada uno de los conceptos que hemos visto. En ese código, pues tenemos que el tamaño de los vectores de información es de 4 bits, lo que significa que una vez codificados, que van a ser de 7 bits, vamos a tener 2 a la 4 igual a 16 palabras válidas. Las 16 palabras rojas que mostré en una tabla en alguna de las diapositivas de la clase anterior. Entonces, como el tamaño de los vectores de información es de 4 bits, sabemos que la matriz generadora va a tener k renglones, o sea, en ese caso 4 renglones y 7 columnas. El 7 viene del tamaño de las palabras de código. Para escoger una matriz generadora, entonces, de las palabras válidas de código, de las 16 palabras rojas que resalté en ese ejemplo en específico, tenemos que escoger 4 vectores. K vectores linealmente independientes, lo que significa que entre esos 4, ninguno de ellos puede obtenerse a partir de una combinación lineal de los otros 3. Pues para este caso, para códigos pequeños, es bastante sencillo y para nosotros bastante ilustrativo para conocer la estructura matemática de los códigos. Una vez que vimos la matriz generadora, que describe completamente cómo codificar a los vectores de información en palabras de código, vimos que del lado del receptor requerimos de un mecanismo para poder decodificar las palabras y estimarlas para entregar un vector finalmente al receptor. Para ello, entonces, el decodificador va a utilizar una matriz conocida como matriz de verificación de paridad, que se denota con la letra H mayúscula. Esta matriz de verificación de paridad puede obtenerse fácilmente a partir de la matriz generadora si es que la primera está en forma sistemática, es decir, si incluye a la matriz identidad en su estructura. Vimos entonces cómo pasar de la matriz generadora a la matriz H de verificación de paridad, y entonces sabemos que si tenemos una matriz podemos obtener la otra y viceversa. Como hemos visto que el parámetro de la distancia mínima de un código es importantísimo porque nos ayuda a saber cuál es la capacidad de detección de un código y cuál es la capacidad de corrección. Bueno, tenemos que saber que la matriz de verificación de paridad H tiene propiedades que son muy útiles también para los códigos detectores y correctores de errores. En particular, pues vamos a presentar algunas de sus propiedades para saber en qué nos puede ayudar. Vamos a comenzar entonces este video describiendo esta parte. La narrativa que di anteriormente es evidentemente una síntesis de la clase anterior. Entonces, encontrar la distancia mínima de un código es difícil porque vemos que pues tenemos que encontrar el peso mínimo de las palabras y encontrar el valor mínimo en ellas. Y evidentemente para códigos pequeños, pues eso puede ser hecho rápidamente. Sin embargo, en las comunicaciones, en el almacenamiento y en la criptografía, normalmente las palabras, el tamaño de los bloques que utilizamos es mucho más grande que los ejemplos que hemos realizado en clase. Entonces encontrar D mínima, la distancia mínima, se complica a medida que aumentamos el tamaño de los vectores o de los bloques. Y entonces aquí digo que encontrar la distancia mínima es difícil en ese sentido, pero a veces podemos utilizar la matriz H, la matriz de verificación de paridad, nos puede servir para ello. Vamos a ver de qué manera. Entonces, este lema nos sirve para eso. Dice, sea C un código NK, como lo hemos venido denotando, y H una matriz de verificación de paridad para ese código. Si J columnas son linealmente dependientes, C, el código, contiene una palabra de código con elementos diferentes de 0 en alguna de las posiciones correspondientes.
Y si C contiene una palabra de peso J, entonces existen J columnas linealmente dependientes de H. Vamos a ver, pues, ¿para qué nos sirve eso? Vamos a ver que este lema nos va a permitir utilizarlo para encontrar la distancia mínima de un código a partir de la matriz de verificación de paridad H. Por supuesto, aún hay que hacer operaciones, como tenemos que hacer operaciones cuando encontramos la distancia mínima basándonos en los pesos de las palabras. Entonces, este lema es para tomar nota. Tomen nota y asegúrense de que comprenden qué es lo que estamos diciendo aquí. A continuación vamos a reforzarlo. Entonces, aquí les digo que, pues, esto, lo anterior, el lema, lo verificamos directamente de la definición de multiplicación de matrices. Para una palabra de código válida, V, pues tenemos que si la multiplicamos por la matriz de verificación de paridad, esto nos va a dar igual a 0. Bueno, pues este lema va a ser el que nos va a permitir entonces encontrar la distancia mínima de un código. Dice, se hace un código NK con una matriz de verificación de paridad H. La distancia mínima de ese código es igual al número mínimo de columnas linealmente dependientes de H. Bueno, estas palabras son alentadoras porque si tenemos códigos de dimensiones grandes, podemos utilizar un método numérico para encontrar su distancia mínima, en lugar de encontrar todos los pesos de las palabras y entonces encontrar el mínimo. Bueno, para un código binario, como los que utilizamos o los que vamos a estudiar en todo este curso, esto significa que la distancia mínima de Hamming va a ser mayor o igual a 3 si y solo si las columnas de H son diferentes y no son 0. ¿Eso a qué nos recuerda? Podemos pensar directamente en el código de Hamming que hemos estudiado. Las columnas de la matriz H, en el ejemplo que hemos denotado, son 7 columnas, en el ejemplo 7, 4. Son 7 columnas, todas ellas son diferentes y ninguna de ellas es 0. Vimos que la distancia de ese código de Hamming, la distancia mínima, es 3, lo cual nos permite corregir hasta un error. Bueno, pues lo podremos verificar eventualmente. Estos lemas son para tomar nota y esta diapositiva pues nos dice que la matriz de verificación de paridad es muy útil, no solamente para la decodificación, sino también es útil para saber cuál es la distancia mínima de un código. Si tenemos n y k, que son los parámetros del código, pues deseamos construir códigos con una distancia mínima grande. ¿Por qué? Porque si tenemos una distancia mínima grande, sabemos que podemos detectar y corregir más errores en una palabra recibida. Ahora, aquí les digo que el siguiente teorema nos va a asegurar la existencia de ciertos códigos. Y estos pueden servir como referencia para construir códigos adicionales. Los códigos de Hamming son la base, de hecho, de todos los códigos lineales de bloque. Y entonces aquí vamos a darle una definición formal, ya que lo hemos venido utilizando hasta la clase de hoy. Un código binario de Hamming es un código cuya matriz de verificación de paridad, H, tuve que haberle puesto ahí, tiene como columnas a todos los vectores binarios de m bits diferentes de 0. Como ejemplo, insisto, lo que mencioné hace un momento, el código de Hamming 7.4 que hemos estado manejando. Bueno, pues si tenemos la matriz generadora y a partir de ella, estando en su forma sistemática, la convertimos a la matriz H, a la matriz de verificación de paridad, podemos verificar estos parámetros. Voy a desglosar lo que estoy diciendo aquí. El tamaño de un código binario de Hamming es 2 a la m menos 1. Y la dimensión va a ser 2 a la m menos 1 menos m. ¿Por qué? Pues la matriz de verificación de paridad tiene ese rango. Tiene rango m. Si queremos expresar un código de Hamming a partir de su matriz de verificación de paridad, entonces podemos describirlo completamente con esta matriz, ordenando las columnas con todas las combinaciones posibles, exceptuando al vector de todos ceros. Por eso les denoto aquí que las columnas pueden ordenarse de distintas formas, pero un método conveniente es representar a los números naturales de manera creciente, desde 1 hasta 2 a la m menos 1, como tuplas binarias de tamaño m. Ahorita les voy a mostrar de qué estoy hablando. Este es el ejemplo que hemos estado citando. El código binario 7.4 es un código binario de Hamming con m igual a 3. ¿Por qué con m igual a 3? Bueno, 7.4 significa que nuestra matriz generadora tiene 4 renglones y 7 columnas. Si esa matriz generadora la ponemos en su forma sistemática como lo hicimos en la clase pasada, podemos entonces convertirla a la matriz H. La matriz H entonces
va a tener vectores de ese tamaño. Vamos a ver entonces cómo luce la matriz de verificación de paridad de un código de Hamming 7.4. Entonces la matriz de verificación de paridad para este código consiste en lo siguiente. Fíjense que aquí me equivoqué. Aquí voy a permitirme borrar esto para no grabar otra vez todo el código, porque lo hice manualmente sin fijarme. Eliminen por favor. Voy. A ver. Eliminen por favor esta columna. Olviden que estaba ahí, por favor. La matriz de verificación de paridad para el código de Hamming 7.4. Entonces la podemos obtener numerando las columnas de manera creciente. Si ustedes se fijan, este es el vector 001 que corresponde pues al dígito decimal 1. 010 corresponde al 2. 011 corresponde al 3. 100 corresponde al 4. 101 corresponde al 5. 110 corresponde al 6 y finalmente 11 corresponde al 7. El método descrito en la diapositiva anterior pues dice precisamente eso. Exceptuando el vector de todos ceros, el que acabo de eliminar porque cometí ese error, ordenamos a todos los vectores crecientemente a partir de la combinación que nos da el 1 y así hasta alcanzar en este caso pues el tamaño de las palabras de código, que es 7. Vemos entonces que hay 3 renglones y hay 7 columnas. Los parámetros que indicamos en la diapositiva anterior corresponden a este ejemplo. Si yo les digo, ¿cuál sería la matriz H, o sea la matriz de verificación de paridad para el código de Hamming 1511? Podemos pensarlo inmediatamente. Si en este caso el código de Hamming 7.4, aquí está, el código de Hamming 7.4 tuvo 7 columnas, su matriz de verificación de paridad, para el caso del código de Hamming 1511, ¿cuántas columnas va a tener su matriz de verificación de paridad? Pues va a tener 15. Si nos piden entonces escribir la matriz de verificación de paridad para el código de Hamming 1511, pues ponemos todas las combinaciones binarias de 4 bits a partir del 0001 hasta 4 unos. Así escribimos la matriz H. Vamos a ver que eso nos va a servir en las clases que vienen para definir a los códigos cíclicos también. Bueno, pues como ejercicio yo les sugeriría que escribieran también la matriz H para este código de Hamming 1511. Bueno, hasta este punto ya estamos en posición de poder codificar vectores de información en palabras de código. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una matriz generadora que podemos obtener a partir de una base del código. Recordar que es una base del código, pues una base del código es escoger vectores linealmente independientes, de acuerdo a los parámetros del código, y entonces desplegarlos en la matriz generadora. Una vez que lo tenemos, podemos generar palabras de código a partir de esa base del código, a partir de esa matriz generadora. Eso lo hacemos en el transmisor. ¿Qué es lo que hacemos en el receptor? Como he mencionado, en el receptor nos va a ser útil la matriz H, la matriz de verificación de paridad. También vimos la definición de síndrome. Cuando recibamos palabras en el receptor, tenemos que tomar nuestro estetoscopio, se lo ponemos a la palabra que recibimos y vemos si algo le pasa. Es decir, si su síndrome es igual a 0, vamos a saber que la palabra de código recibida no contiene errores. Si en cambio, si el síndrome es distinto de 0, algo le sucede a la palabra de código y tenemos que tener algún método para poder estimar cuál es la palabra correcta que tenemos que entregarle al receptor. Vamos a tener dos mecanismos que se pueden utilizar para decodificar al receptor. El primero que voy a describir se llama así, como está en pantalla, el arreglo estándar, o en matemáticas se conoce como cosets en inglés. Se conocen como clases laterales. Ahorita les voy a mostrar lo que es una clase lateral. Entonces, para códigos que no son tan grandes, podemos utilizar este principio, el arreglo estándar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Recuerden, ya estamos en el receptor. Entonces, esta es una técnica de codificación de búsqueda en tabla para códigos de bloque. Recuerden lo que dije de la búsqueda en tabla al inicio de la presentación de este tema. Entonces, esto es evidentemente para códigos que no son tan grandes. Para un código NK, existen 2 a la n posibles n tuplas, o sea, todo el espacio vectorial que el decodificador puede recibir. Y sabemos que solamente 2 a la k son posibles palabras, son palabras de código. Recordar la tabla de 128 palabras de 7 bits que les puse, en donde solamente 16 de esas que les resalté con rojo
eran válidas. A eso me refiero con esto. Entonces, esta técnica de clases laterales o de arreglo estándar acomoda primero las n tuplas en un arreglo como les voy a mostrar. Entonces, este es el algoritmo que vamos a utilizar para decodificar con esta técnica, con la técnica de las clases laterales o del arreglo estándar, de los cosets como se les dice en inglés. Lo primero que vamos a hacer para decodificar es listar las 2 a la k palabras de código de todas las 2 a la n k tuplas posibles. Recordad la tabla que les puse de 128 palabras. De esas 128 palabras teníamos 16 palabras válidas. Entonces, las vamos a enlistar primero en el primer renglón. Tomen nota de esto. Este es un algoritmo que vamos a utilizar para decodificar con esta técnica. Entonces, vamos a comenzar con la palabra de todos ceros. Y a su derecha vamos a poner las demás palabras de código válidas. El segundo paso es, pues sabemos que nos quedan muchas palabras, muchas combinaciones de n bits que ya no son palabras válidas. Entonces, de las tuplas restantes vamos a escoger una que tenga el menor número de unos, o sea, el menor peso. Y la vamos a poner en la columna de la izquierda, en la primera posición del siguiente renglón. Les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Luego, bueno, pues vamos a sumar la tupla escogida a las palabras de código que se encuentran al tope de cada columna, o sea, las palabras válidas. Y vamos a poner los resultados en las posiciones correspondientes del renglón. Entonces los resultados se remueven de las tuplas restantes. Este es un algoritmo, les digo, vamos a comprenderlo bien ahorita que les describa el ejemplo. Y el cuarto paso pues es repetir 2 y 3 hasta que todas las 2 a la n tuplas se hayan usado. ¿Esto para qué es? Entonces para construir el arreglo estándar. Si nuestras palabras son de n bits, entonces necesitamos desplegar una tabla con 2 a la n posibles combinaciones. Por eso les digo, esto es para códigos pequeños. Si es para códigos grandes, entonces a medida que aumenta el tamaño del bloque, pues van a aumentar nuestras necesidades de almacenamiento de la tabla. Bien, tomen nota de esto, este algoritmo es importante y lo vamos a comprender muy fácilmente, espero, ahorita con el ejemplo que les voy a mostrar. Vamos a utilizar para este ejemplo desde luego un código pequeño que sea suficientemente ilustrativo para describir cómo funciona el algoritmo. Este es un código 5.2. Nos dicen, considera un código simple 5.2 con la matriz generadora siguiente. Y nos piden construir el arreglo estándar. Lo primero entonces que vamos a hacer es construir el arreglo estándar. Esta es la matriz generadora que nos dan. Si es un código 5.2, significa que los vectores de información son de 2 bits. Si son de 2 bits, ¿cuántas palabras posibles de código tenemos? 2 a la 2 es 4. Entonces vamos a tener 4 palabras de código válidas. Sin embargo, vemos que el tamaño de las palabras de código es de 5 bits. ¿Cuántas posibles combinaciones de 5 bits podemos tener? 2 a la 5, o sea 32. Entonces todo el campo, todo el espacio vectorial va a estar formado de 32 palabras de 5 bits. Pero entre esas 32 palabras de 5 bits, solamente 4 van a ser palabras de código válidas. Similar al ejemplo del código 7.4 que hemos venido manejando. Bueno, entonces vamos a construir el arreglo estándar. Pero antes de ello, pues vamos a generar las palabras de código. Vamos a generar las palabras de código, ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos los vectores de información, que cuáles van a ser 00, 01, 10 y 11. Todas las combinaciones de 2 bits. Y esas combinaciones de 2 bits las vamos a multiplicar por esta matriz generadora. Y todavía lo tengo como una pluma. Entonces, imaginen que el vector es 00. Si multiplicamos 00 por la matriz generadora, evidentemente vamos a obtener un vector de 5 ceros. Bueno, pues vamos con el siguiente. Luego, 01 sería el siguiente vector de información. Si 01 lo multiplicamos por esta matriz generadora, lo que vamos a obtener pues es este vector. El siguiente vector de información es 10. Si 10 lo multiplicamos por esta matriz generadora, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el primer renglón. Y finalmente, el vector de información 11, al multiplicarlo por la matriz generadora, lo que nos va a dar es la suma de estos dos renglones. O sea, 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Ese es el cuarto vector válido de código. Todas las demás posibles combinaciones de 5 bits van a ser inválidas. Voy a borrar esto. Y entonces voy a
enlistar aquí las palabras de código, las que acabo de describir. 5 ceros, 0, 1, 0, 1, 1, que es el segundo renglón, 1, 0, 1, 0, 1, que es el primer renglón, y el último 4 unos y un 0, que es la última operación que acabo de escribir. Ahí están las 4 palabras válidas. ¿Para qué las necesito? Pues el algoritmo me dice que las tengo que poner todas en el primer renglón. Ahora vamos a enlistar todas las palabras de 5 bits. Aquí vienen las 4 primeras. Resalto la que tiene todos ceros porque es una palabra de código válida. Aquí vienen otras 4, ahí hay otra palabra válida, otras 4, ahí hay otra palabra válida. Y finalmente, ahí tenemos a las 32 posibles combinaciones de 5 bits, en donde pues 4 de ellas son palabras de código válidas. Todas las que están en negro son palabras inválidas, que no son muy útiles para la decodificación. Sugiero también que tomen nota de esto para que comprendan cómo se construye el arreglo estándar. Hasta aquí no lo hemos construido. Hasta aquí lo que hicimos es solamente encontrar las palabras de código válidas y desplegar todas las combinaciones posibles de 5 bits. Vamos a ver para qué las requerimos. Bueno, pues el algoritmo nos dice, primero vamos a desplegar en el primer renglón todas las palabras de código válidas. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues ahí están las palabras de código válidas en el primer renglón. Vean ustedes que ya las enlisté. Ahora, ¿qué nos dice el algoritmo? De todas las palabras restantes, o sea, de las palabras no válidas, escógete una de peso menor, o sea, una que tenga un peso 1. Tenemos varias de ellas. Y la pones en la columna izquierda. Y entonces comienzas a obtener el siguiente renglón. Aquí vean, lo que hice fue tomar la palabra 1 y 4 ceros. ¿Cómo obtuve las otras 3 palabras? Pues este 1 y 4 ceros lo sumé con las palabras válidas de código. 1 y 4 ceros más esta palabra, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 0 más 1 es 1. Lo mismo para las otras 2 palabras. Entonces tomo la palabra de la izquierda que se llama líder de la clase, la sumo con la siguiente palabra de código válida y el resultado va a ser este. Tomo la palabra que es el líder de la clase, la sumo con esta palabra y obtengo esta otra. Así obtengo el segundo renglón. Bueno, ahora vemos, pues lo que vamos a hacer va a ser ir tachando esas palabras aquí en el arreglo que tenemos a la derecha. Tomamos la que tiene 1 y 4 ceros, que es esta, la voy a tachar. 1, 1, 0, 1, 1, es esta, la voy a tachar. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, la voy a tachar. Y finalmente 0, 3, 1 y un 0, que está aquí, y la voy a tachar. ¿Por qué la estoy tachando? Pues esas ya no las puedo utilizar. Tengo que agotar todas las palabras para construir el arreglo estándar. Lo que estoy haciendo ahorita es construir el arreglo estándar. Voy a elegir otra palabra de peso mínimo. Todavía me quedan palabras de 1, que significa que son las que voy a escoger para ponerlas hasta la izquierda. Ahora escogí la que tiene 0, 1 y 3 ceros. Y realizo la misma operación, la sumo con las palabras válidas de código. Lo que me va a resultar pues son las palabras de la derecha. Las sigo eliminando. Ahorita para simplificar pues ya no las voy a ir tachando. Y continúo el mismo procedimiento. Vean, para la siguiente tomo la palabra 0, 0, 1, 0, 0 y completo el renglón con las operaciones que he descrito. 3 ceros, 1, 0 y obtengo todo ese renglón o toda esa clase lateral. 4 ceros y un 1. Ahorita les voy a decir por qué está resaltada esa palabra en amarillo y obtengo toda esa clase lateral. Uno más y finalmente uno más. Toda la columna que está a la izquierda se conoce como líderes de la clase. Y los que están a la derecha son palabras de código inválidas que se han obtenido a partir de la simple operación con las palabras de código que son válidas. Entonces toda la columna de la izquierda es el líder de la clase, son los líderes de su clase. Cada clase es entonces un renglón. En este ejemplo entonces vamos a decodificar la palabra 01010. Vamos a suponer que estamos en el receptor y que el receptor recibió el vector 01010. Esta es evidentemente una palabra de código inválida. ¿Cómo se decodifica? Bueno, si el receptor recibió esta palabra de código, pues simplemente la va a sumar el receptor con su líder de clase para obtener la palabra de código válida. Ese es un sencillo método
de codificación. Si tenemos estas tablas almacenadas, entonces el receptor lo único que tiene que hacer son sumas, búsqueda en la tabla y sumas. A medida que la tabla crece, pues hemos visto que las necesidades de almacenamiento pueden ser inviables. Para códigos chicos, para códigos cortos, esto es bastante atractivo. Entonces, si recibimos una palabra que no es una palabra válida de código, le vamos a sumar con su líder de clase y así obtenemos la palabra válida de código. Este es el método de las clases laterales, de los cosets o del arreglo estándar, así se le conoce. Tome nota de lo que considere necesario para que pueda avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues, insistiendo que este mecanismo es inviable para códigos que son largos, bueno, pues tenemos que pensar que tiene que haber alguna simplificación que nos permita operar en códigos que tienen tamaños de bloque muy grandes. Y esa simplificación se obtiene con el método del síndrome. Vamos a ver cómo podemos simplificar este método usando el concepto de síndrome. Entonces, el arreglo estándar, ese que acabamos de construir en el ejemplo anterior, puede simplificarse utilizando el síndrome. Sabemos que el síndrome está definido como la multiplicación del vector recibido por la matriz H transpuesta. Pero ¿quién es el vector recibido? El vector recibido no es más que una palabra de código válida sumada con un error. Sabemos también que si desglosamos esto, V por HT o por H transpuesta más el error por H transpuesta, lo podemos escribir así. Y esto finalmente es igual al error por H transpuesta. Sabemos que se elimina ese elemento porque multiplicar una palabra de código válida por la matriz H transpuesta siempre nos va a dar 0. Significa que su síndrome es 0. Entonces vamos a aprovechar esta definición para ver cómo podemos simplificar el método de codificación aprovechando el concepto del síndrome. En el arreglo estándar, entonces, todas las tuplas de un mismo renglón tienen el mismo síndrome. Si ustedes se fijan en el arreglo estándar que construimos en el ejemplo anterior, todos los elementos del mismo renglón tienen el mismo síndrome. Calculen el síndrome y verán que el síndrome, por ejemplo, para todas las palabras de código válida, va a ser 0. Si calculan el síndrome del segundo renglón, va a ser igual para todas las palabras del segundo renglón. Si calculan el síndrome del tercer renglón, va a ser el mismo síndrome para todas las palabras del tercer renglón y así consecutivamente. Entonces todas las tuplas de un mismo renglón comparten el mismo síndrome. Y esto, como indico aquí, es porque cada renglón está asociado con el mismo patrón de error. Eso nos va a dar un indicio de cómo decodificar, que es el líder de la clase. Todo el renglón puede reemplazarse con su síndrome. Es lo que vamos a hacer con este método. Si hacemos eso, entonces la decodificación se va a realizar encontrando el líder de la clase. Si conocemos el líder de la clase, pues vamos a disminuir enormemente el tamaño de la tabla que tenemos que almacenar al receptor. A ese líder de la clase le vamos a llamar L. Esta L. Y ya que tenemos la palabra recibida, pues vamos a corregir simplemente teniendo la palabra recibida y le vamos a restar el líder de la clase. La suma y la resta módulo 2 son exactamente la misma operación. Sumar es lo mismo que restar. Entonces V, el vector estimado, va a ser igual a la palabra recibida menos o más el líder de la clase. Así vamos a decodificar con esta técnica. Tomen nota de lo que consideren importante, o sea, todo. Esta parte es muy importante porque es el segundo método de codificación. Y entonces sigan avanzando en el video. Vamos a hacer un cálculo. Nos piden encontrar la matriz de verificación de paridad del código 5.2 del ejemplo anterior y calcular el síndrome de la palabra recibida 01010. ¿Cómo encontramos la matriz de verificación de paridad? Ya tenemos la matriz generadora. Tenemos la matriz generadora además en su forma sistemática porque vemos que a la izquierda tenemos la matriz identidad de 2×2. Significa que a su derecha tenemos a la matriz de paridad P. Vamos a aprovechar eso. Encerramos aquí la matriz identidad de 2×2 y la matriz de paridad P. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues a la derecha vamos a poner la matriz de verificación de paridad. De 3×5. Sabemos aquí que esta es la matriz P transpuesta. Vean ustedes, 1,0,1 en lugar de ser renglón ahora es columna y 0,1,1 en lugar de ser renglón ahora es columna. Y a la derecha tenemos la matriz identidad de 3×3. Ya tenemos la matriz de verificación de paridad. Como ya disponemos de la matriz de verificación de paridad, ya podemos calcular el síndrome. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente multiplicamos el vector recibido por esa matriz H. Entonces aquí lo hacemos. El síndrome de esta palabra recibida es R por H transpuesta
Aquí tenemos al vector R recibido, a la derecha tenemos H transpuesta. Vean ustedes, este primer renglón se convierte en la primera columna, el segundo renglón se convierte en la segunda columna y finalmente el tercer renglón se convierte en la tercera columna. Al multiplicar este vector por esta matriz significa que tenemos que sumar el segundo y el cuarto renglones. O sea, este más este. Si lo sumamos, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y 1 más 0 es 1. El síndrome es distinto de 0, entonces significa que el vector recibido no es una palabra válida, contiene error. Bueno, pues vamos a aplicar el concepto de síndrome para poder decodificar este vector recibido. Bueno, pues vamos a decodificar ese vector recibido utilizando el síndrome. El nuevo arreglo estándar para este código va a estar constituido por los líderes de la clase. Ahí tenemos los líderes de la clase, pero los ordenamos de manera distinta y le calculamos el síndrome. Toda la columna de la izquierda son los líderes de la clase del ejemplo que hicimos hace un momento. Y a su derecha estoy poniendo los síndromes. Ese síndrome resaltado 001 es el que acabamos de obtener de la operación del vector recibido por la matriz H transpuesta. ¿Cómo decodificamos? Pues ya nos dijeron, tenemos el vector recibido y le restamos el líder de la clase. ¿Quién es el líder de la clase? Bueno, pues aquí está el síndrome de la palabra recibida. Y este es su líder de la clase. Esta es la palabra recibida. Pues hacemos una simple operación de suma o de resta y ya obtenemos el vector estimado. El líder es el que acabo de subrayar, 4 ceros y un 1. Y entonces para decodificar, insisto, tomamos el vector recibido, le sumo o le resto el líder de su clase y así lo entrego al receptor. 0, 1, 0, 1, 1. De esa manera lo hacemos. Ahora les muestro cómo utilizar Octave para encontrar las clases laterales. Evidentemente tenemos que pensar que esto, pues si lo vamos a implementar en la práctica, lo vamos a hacer en hardware o bien en alguna herramienta numérica. A mí me gusta utilizar Octave para realizar este tipo de operaciones. Entonces ahí despliego la matriz generadora de este sencillo ejemplo. Ya tenemos definida la matriz G. La matriz H pues la voy a obtener a partir de esa matriz generadora, que es lo que le estoy indicando ahí a Octave. Ahora voy a obtener pues la tabla de síndromes y la voy a asignar a la variable t. Y ahí tenemos todas las clases laterales, o sea, todos los líderes de clase. Si ya conocemos los líderes de las clases, pues si tenemos un vector recibido, vemos, le calculamos su síndrome, y con ello pues operamos con el líder de su clase y decodificamos la palabra. Este método entonces mejora notablemente la eficiencia con respecto del método de clases laterales, porque reduce las necesidades de almacenamiento. Lo único que tenemos que hacer es conocer los líderes de la clase, calcular el síndrome del vector recibido y hacer la operación que acabo de anotar en la diapositiva anterior. Por último, en este video voy a definir lo que es un código dual. Su nombre lo dice. Si tengo definido un código lineal binario de bloque, puedo obtener códigos a partir de su definición, de su estructura matemática. Entonces, vemos que los renglones de H son ortogonales a las palabras de código del código C. El código que es expandido por los renglones de H le vamos a llamar código dual y se representa por el símbolo que vemos, la T al revés. Ese es el código dual y va a estar definido por lo siguiente. El código dual van a ser los vectores que están en el campo de tamaño n bits, que resultan pues del producto por las palabras válidas de código y van a ser igual a 0 porque son ortogonales. Y eso es para todas las palabras de código que están dentro de esta definición o dentro del conjunto de palabras válidas de código. El código dual va a tener, en comparación con el código original, una tasa 1 menos r, una tasa complementaria. Recuerden que la tasa es un parámetro muy importante que va a determinar la eficiencia en términos de velocidad de transmisión de la información en un canal de comunicaciones. Anotar esto también es importante para la definición de un código dual. En la siguiente diapositiva voy a poner la definición explícita del código dual. Dos formas equivalentes de escribir un código lineal de bloque, pues sabemos que si tenemos la matriz generadora podemos obtener la matriz de verificación de paridad y si tenemos la matriz de verificación de paridad podemos obtener también la matriz generadora. Son dos formas equivalentes que nos permiten describir un código lineal de bloque. Si intercambiamos esas matrices podemos definir un nuevo código que va a ser el código dual de hecho. ¿Cómo hacemos? Tenemos el código original.
tenemos la matriz generadora original. Si la transponemos, entonces esa va a ser la matriz H del código dual. Y si tenemos la matriz H, la transponemos y obtenemos la matriz generadora. De esta manera, pues debido a la condición de ortogonalidad, cada palabra R transpuesta es ortogonal a las palabras R, lo que significa que R transpuesta por R ortogonal es igual a 0. Este código resultante es el código dual, el que definí en la diapositiva anterior. Los códigos duales son importantes para otro tipo de aplicaciones. Toman como base el código original y entonces sus parámetros surgen a partir de esta definición. Bien, pues en el video de hoy voy a llegar hasta aquí. La clase siguiente pues vamos a terminar estos temas y vamos a realizar ejercicios. Les sugiero que tomen nota de lo que consideren más importante, sobre todo enlisten sus dudas, vean lo que tienen en la tarea para que vean ya lo que podemos resolver, que es prácticamente ya todo. Y entonces en la clase de lunes completaremos los temas para el primer examen parcial. El primer examen parcial será el jueves de la semana 4. Muchas gracias por su atención.